Y entonces, para comenzar, por ejemplo, el ministro de Defensa Nacional, el 3 de octubre, hace unas declaraciones infelices, infelices porque son poco felices, porque mete las de andar. No le estoy diciendo infeliz a él, sino que las declaraciones son infelices. Donde el titular está aquí, y el titular lo dice todo. Ningún actor social puede amenazar a nuestro Estado. Está más perdido que pingüino en Bolivia este hombre. O sea, no tiene la más remota idea de lo que es el Estado, de lo que son los ciudadanos, de lo que es la democracia, de lo que es el derecho. Y entonces hace una cantidad de declaraciones en el diario El Comercio, de lo cual voy a extractar muy pocas, seis declaraciones de la montonera de cosas que dice. Dice, el Estado no puede ser amenazado por ningún actor social. Pero un ratito, espérate un ratito, tranquilízate, hijo. El Estado es una institución que responde a la ciudadanía, es un paraguas de protección de los ciudadanos, no es una institución que va contra los derechos y garantías establecidos en la Constitución en favor de los ciudadanos. Entonces, el Estado no puede ser amenazado por ningún actor social, está loco. Luego, recordarles solamente una cosa chiquita. La Constitución de la República, en el artículo 11, numeral 9, dice: el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. Y entre los derechos garantizados está el derecho a la resistencia, el derecho a la vida, el derecho a las garantías establecidas en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Entonces, o sea, y lo mismo pasa con la ministra de Gobierno, o sea, y algunos articulistas, o sea, es como que no vuelva a pasar nunca lo de octubre. Y es como que de pronto apareció de la noche por una organización criminal las protestas. Siguiente declaración que hace, y leo textualmente lo que él dice: la ingobernabilidad se presenta cuando no se respeta la estructura del Estado, la ley, autoridad de ejercicio del poder. Las leyes son las que deben normar todo comportamiento de las instituciones y conductas sociales. Si no se respetan las leyes, surge la presión, coacción y la amenaza al Estado. A ver, hijito, clase, tienes que meterte a un curso para estudiar. Yo he dado muchas conferencias, les podría dar una conferencia. Sobre este tema he dado conferencias en varias universidades. Gobernanza y gobernabilidad son dos cuestiones básicas para poderlas entender, que pueden romperse cuando se rompe el equilibrio social y el equilibrio económico en una sociedad, pues. No es que yo dicto una ley y se cumple porque se cumple. Y si es una ley que viola garantías, que viola derechos, que viola el futuro de la gente, que le afecta económicamente, que le precariza su relación, que lo empobrece, tiene que la gente aguantarse, porque él es el ministro de Defensa. Y porque eso hay que a punta de bala solucionar los problemas. La ingobernabilidad se presenta cuando se gobierna en contra de los intereses nacionales y afectando la economía popular. Ellos estudian al revés de la razón cuando se meten a estudiar, y él dice ser experto en seguridad nacional. La seguridad nacional se basa en una economía sana y en un pueblo que tenga qué comer, qué vestirse, dónde vivir, qué educación acceder para sus hijos, cómo tener acceso a una salud. Eso es, en base a eso se da la gobernabilidad. No en base a que hay un decreto o una norma, como el decreto 889 que dictó Moreno, y que según él la gente tenía que bajar la cerviz, bajar la cabeza, agachar la cabeza y aceptar las barbaridades que pusieron. Pero como este hombre no conoce, pero es bueno hablar para el pueblo, para que el pueblo entienda, porque me voy a alargar haciendo todo un análisis sobre esto. El preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sí creo que ha de saber el señor qué son la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es el instrumento internacional, por principio, el más alto instrumento internacional de derechos humanos del mundo. En el preámbulo se dice esto: considerando esto, que ojalá se aprendiera de memoria, para tomarle la lección, pero de memoria.
considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho. O sea, el régimen primero tiene que ser de derecho, no violentar la Constitución ni las leyes, como lo hicieron con la focalización de los subsidios, con el decreto 889. Segundo, aparte de ser protegidos los derechos humanos en un régimen de derecho, dice, a fin de que el hombre, o sea, el ser humano, no se vea compelido, o sea, no se vea obligado al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Cualquiera que me esté escuchando y que pueda tener alguna duda, vaya a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, preámbulo. Preámbulo es la parte más importante siempre de un documento jurídico, porque es el fundamento de por qué se dicta esa normativa. Entonces, no es que la gente tiene que bajar la cabeza. La misma Declaración Universal de los Derechos Humanos incluso consagra la posibilidad de que exista una rebelión contra la tiranía y la opresión cuando han sido conculcados derechos humanos. Entonces no es que la ingobernabilidad se presenta cuando no se respeta la estructura del Estado. Luego dice, le preguntan, dice, ¿una violencia provocada por quiénes?, le dice el periodista. Dice, se aprovecharon los oportunistas y las bandas criminales que se infiltraron en esa movilización social. O sea, siempre lo miran dentro del mismo prisma. Son igualitos, o sea, toditos. Como son educados bajo los mismos patrones de cultura geopolítica que viene de afuera, del exterior, fundamentalmente de Estados Unidos. Entonces, de memoria recitan los temas. O sea, no se hubieran infiltrado ninguna banda ni ninguna cosa. ¿Por qué el presidente dictó el decreto 889 en aplicación, en 883 me parece que fue, en aplicación de las políticas del Fondo Monetario Internacional, que no tienen por qué al Ecuador decirle cómo debe manejarse el Ecuador? Y eso lo siguen haciendo hasta ahora. Ya vino la orden de que está fresquita, como el pan, de que el próximo año tenemos que subir 3 puntos del IVA, porque al Fondo Monetario Internacional le da la regalada gana que así sea. Y todos tenemos que bajar la cabeza porque el patrón gringo dice así. Y entonces se aprovecharon las bandas criminales que se infiltraron en la movilización social. Y también se aprovecharon las bandas criminales que así hacían los que disparaban las bombas lacrimógenas, pero en dirección a la cara de la gente, pues. ¿O eso no es un crimen? Y los muertos que sobrepasaron el número de 11, ya vamos a hablar de eso. Pero ya se le olvidó el casete. Está en otro patín. Dice, entonces, si me dice, él mismo dice, ¿qué quedó de octubre? Yo le respondo, que quedó una sola cosa, lo dice el ministro de Defensa. Gracias a las Fuerzas Armadas quedó la democracia. Lo que logramos fue una estabilidad democrática, gracias a las Fuerzas Armadas. A ver, un ratito. Primero, hay que decir la verdad, por sobre cualquier cosa, la verdad. Entre las Fuerzas Armadas y la policía, la que realmente se hizo cargo de la represión fue la policía, porque ellos se quedaron en los cuarteles. Entonces no es que las Fuerzas Armadas defendieron la democracia, y cuando medios se les acercaban, se entregaban. Porque no es que fueron rehenes, se entregaban. Pero según el cuento del ministro de Defensa, entonces gracias a las Fuerzas Armadas quedó la democracia. ¿Pero qué es la democracia para este hombre? La democracia es un sistema, por eso viene de dos palabras, demo, pueblo, kratos, poder, poder del pueblo. La democracia es el gobierno del pueblo para el pueblo. Lo que subsistió fue un gobierno inhumano al que le dieron vida a la dirigencia indígena para permitirle que siga aplicando las políticas del Fondo Monetario Internacional y siga empobreciendo al Ecuador y siga cometiendo todas las fechorías que se cometió en plena pandemia, como fueron los robos en pandemia y etc. cosas que debería darles vergüenza. Eso es la democracia que se salvó. La democracia que permitió los contratos del hospital de Pedernales, el que venda y compren las pruebas PCR, vendan las pruebas PCR con precios, con sobreprecios, que no sepan quiénes mismos fueron los que murieron y enterraban personas con otros nombres. Eso es democracia. Democracia es armar el desmadre que armaron cuando no pudieron controlar
como competencia exclusiva del Estado el tema de la salud y le entregaron a los municipios y a los gobiernos autónomos descentralizados y cada quien comenzó a hacer lo que le dio la gana con el tema. Eso es democracia. Democracia es la ley de apoyo humanitario que precarizó la relación laboral y mandó a la calle a como 500.000 personas. Eso es democracia. No sean sinvergüenzas. ¿Qué les pasa? Luego dice, y esto es cínico, lo que sí nos ha permitido es, por ejemplo, saber en qué momento hay que cambiar el puesto de mando del Estado de Quito a Guayaquil. O sea, qué sinvergüencería. O sea, como las papas queman en Quito, porque la protesta fue en Quito, entonces yo me voy a refugiar en Guayaquil. Esa fue la gran idea. O sea, oye, eres un genio político. Eres un genio. O sea, qué bestia. O sea, ya después de eso, ya summa cum laude. Entonces, ir a refugiarse en Guayaquil. Pero te hago la pregunta. ¿Y por qué cuando la pandemia estalló en Guayaquil no se fue a refugiar en Guayaquil? Y se vino a refugiar en Quito. Y se pasó 80 días escondido. Y no salió el presidente a la calle. ¿Qué creen? ¿Que no tenemos memoria? Pero además, huyendo de la protesta social. Huyendo de la protesta social porque sabía que si se descuidaban un segundo se iban a la casa. Si no hubiera sido por la dirigencia indígena. Que ahora, incluso ahora, la misma gente de este populismo que está en campaña, se olvidan y lo están poniendo a más de un indígena como referentes de lo que hay que hacer. Y se olvidan el papel deleznable que cumplieron el 13 de octubre, cuando se fueron a entregar ese diálogo que permitió el apagar la protesta social. ¿Y qué pasó después de eso? Que el decreto que se dictó y que se logró derogar con el decreto 894, ese es un decreto de niños, es como una gripecita. Lo que pasó después es el decreto 1158 que acaban de dictar, que ese sí es un golpe, pero en la parte más baja a la economía, que va a tener un efecto devastador en el tema de precios de combustibles y que durante la entrevista me va a permitir hablar de ese tema. Doctor. ¿Qué va a ser? Ese es el decreto. Entonces estamos hoy peor que en octubre del 2019, pues. Doctor. Porque en octubre del 2019 teníamos una especie de rasguño que nos mandaron. Ahora sí es una puñalada, pero bien pegada.